Un saludo tengan todos de la consultora Braña y Asociados. Hoy vamos a hablar de la orden de cedulación en el Ecuador. Para los que nos preguntan cómo apoyarnos, dé like, suscríbase a nuestro canal, compártalo para que llegue a más personas que necesiten de nuestras informaciones, de nuestras orientaciones. Y entrando ya en la materia que nos corresponde, vamos a explicar en el programa de hoy todo el proceso para la orden de cedulación de un ciudadano extranjero. Como todos conocen, en el Ecuador no se llama carnet de identidad, no se llama DNI, se llama cédula. Y los ciudadanos extranjeros que cuentan con una visa, sea de residente temporal o sea de residente permanente, están en la obligación de tener su cédula, que es la que le va a permitir realizar cualquier tipo de trámite civil, administrativo, financiero. Y vamos a explicar en este programa cuáles son los pasos para esa cédula, para usted poder llegar al resultado final, que es obtener la cédula. Para un ciudadano extranjero va a haber dos momentos. El primero, el cual corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Y el segundo, el cual corresponde al Registro Civil del Ecuador. Comenzando en el mismo orden, lo primero que debe hacer un ciudadano extranjero, o bien cuando llega nuevo al Ecuador, o bien cuando va a renovar su cédula, sea por caducidad, sea por pérdida o sea por deterioro, es ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para solicitar su orden de cedulación. Esta orden de cedulación, este trámite que va a ser trámite personal, nadie puede hacerlo por usted, nadie puede representarlo. Este trámite que va a hacer en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, lo va a hacer en las coordinaciones zonales u oficinas pertenecientes a este ministerio. Indiscutiblemente, y vamos a hablar, estamos en abril del año 2024, vamos a explicar que hoy, si usted va a optar por una orden de cedulación en la coordinación zonal 9, Quito, en la coordinación zonal de Azogues, todos siempre dicen Cuenca, Azogues, donde está la coordinación zonal, en la oficina zonal 4, Manta, usted necesita una cita previa. Asimismo, por cita previa lo va a hacer en otras coordinaciones y otras oficinas zonales. Hemos tomado un ejemplo. Usted va a solicitar una cita previa en la página de citas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Y el día que tiene esa cita, se va a acercar a esa hora que le corresponde con una carpeta en la cual usted va a colocar todo lo que vamos a explicar hoy aquí. Si usted se va a presentar a su orden de cedulación, al trámite de orden de cedulación en la coordinación zonal Guayaquil, la coordinación zonal 8, usted no necesita una cita previa, porque hoy, por el sistema, para ningún trámite que se realice en la coordinación zonal Guayaquil, se saca cita previa, sino usted va directamente, por orden de la fila, por orden de llegada, usted realiza su trámite en el día. Ahora, orden de cedulación. ¿Qué voy a poner en mi carpeta de orden de cedulación? Y siempre dejo claro que hablamos de generalidades. Y hablamos de generalidades porque usted hoy entra a la página de citas del Ministerio de Relaciones Exteriores y si entra, hicimos la prueba 2 minutos antes de comenzar este programa. Si usted entra a la coordinación zonal Quito, le dice algunas cosas que no están en la coordinación zonal de Azogue, que no están en la oficina de Manta, ¿verdad? Entonces a veces hay cierta incongruencia, por eso esto los va a ayudar mucho. Aquí estamos hablando de las generalidades, pero es muy poco lo que se puede escapar de lo que usted tiene que llevar. Yo diría que prácticamente nada. Esa carpeta usted va a llevar en ella, la carpeta va a contener la copia del pasaporte, de su pasaporte, del que va a solicitar la orden de cedulación, copia del pasaporte con un periodo de vigencia mínimo de 6 meses. No se atienden con pasaportes que estén vencidos ni con pasaportes que le falte por vencer menos de 6 meses. Es decir, lo primero sería su
pasaporte, la copia de su pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. La copia de la visa vigente sería el segundo documento. Copia de visa vigente a la fecha de presentación de la solicitud, cuando usted va a hacer su solicitud de orden de cedulación. Y aquí tenemos 2 documentos. El tercer documento sería el formulario de orden de cedulación. Formulario de orden de cedulación que usted va a descargar de la página web de Cancillería y va a llenarlo a computadora. No puede llenarlo a mano. Va a llenarlo a computadora y tiene que tener el cuidado de no equivocarse, porque los datos que van a aparecer en su formulario de orden de cedulación son los datos que después van a aparecer en su cédula. El cuarto documento es el hecho generador de su visa, el hecho generador que justifica la concesión de la visa. Y no por gusto, tenemos varios programas donde siempre hablamos de hecho generador y lo explicamos, pero tenemos uno que explica cada caso de un hecho generador. Su cuarto documento a presentar en esa carpeta, el hecho generador de la visa. El documento que le da el hecho generador de la visa. Que indiscutiblemente este documento que le va a dar usted, el hecho generador de la visa, tiene que estar traducido, legalizado y o apostillado según corresponda. Bien, si el hecho generador de su visa va a ser su certificado de nacimiento, su certificado de nacimiento tiene que venir. Si es de un país castellano, de habla castellana, no tiene que traducir nada, ¿no? Si es de un país de habla inglesa, francesa, portuguesa, como tantos extranjeros que hay en el Ecuador, tiene que venir traducido ese certificado al español. Y ese certificado de nacimiento, estoy poniendo un ejemplo de un hecho generador, ese certificado va indiscutiblemente a venir o legalizado o apostillado, según corresponda del país del que usted es ciudadano, en el que usted nació, si es o no miembro del convenio de apostille de La Haya. Si el hecho generador de su visa es una certificación de matrimonio porque usted sea residente temporal en el Ecuador, el certificado de matrimonio tiene que venir válido para las autoridades ecuatorianas 6 meses y legalizado o apostillado o traducido según corresponda. Si el hecho generador de su visa es que usted está amparado en un residente permanente o en un ciudadano ecuatoriano, es el certificado de matrimonio del Ecuador, el que usted saca del registro civil. Porque se supone que la ley ecuatoriana es muy clara. Si usted se ampara en un residente permanente o se ampara en un ciudadano ecuatoriano, el requisito fundamental es que el matrimonio esté inscrito en el registro civil. Por lo tanto, usted va a presentar el certificado de matrimonio que usted sacó previamente en el registro civil. Y va a llevar un certificado de movimiento migratorio actualizado. En el caso del certificado de movimiento migratorio, a veces no lo piden, lo buscan en línea, lo buscan en el sistema de interoperabilidad que tiene el ministerio, pero nosotros recomendamos que lo saque. Lo puede hasta sacar en línea en su casa, en la página de migración, el certificado de récord migratorio, y nuestra recomendación es que lo lleve. Entonces vamos a, como fuimos explicando, vamos a numerar. Número 1, copia del pasaporte, válido con un periodo mínimo de 6 meses en su carpeta. Copia de la visa vigente en el momento de solicitud. Formulario de orden de cedulación descargado de la página del ministerio y llenado en computadora. Hecho generador, documento hecho generador de la visa, que es la que justifica su visa, traducido, legalizado o apostillado según corresponda. Y movimiento migratorio actualizado. Esos son los documentos obligatorios que usted tiene que llevar a su solicitud y que usted va a poner en la carpeta. Ahora bien, tiene que llevar indiscutiblemente su pasaporte original, ¿no? También. Ahora, usted va a llevar copias, estos sí son copias que avalen su estado civil, copias que avalen su estado civil. Puede ser certificado de partida de matrimonio, de defunción, documento de unión de hecho, que estén legalizadas y apostilladas según corresponda. Estas son copias y traducidas indiscutiblemente según corresponda. Y copias de las partidas de nacimiento también según corresponda, traducida, legalizada y apostillada. Usted va a llevar esas copias. ¿Por qué? Porque usted en su orden de cedulación
va a decir si es casado, tiene que contar si usted es casado, tiene que contar quiénes son los nombres y apellidos de sus padres, su estado civil. Y esto que estoy explicando no contradice nada a lo que expliqué arriba. Arriba expliqué hecho generador de la visa, documentos originales. Abajo expliqué documentos que le van a dar a usted su estado civil y le van a hablar a usted también de su filiación, ¿verdad? Consanguínea. Ahora, si se repiten las dos, usted presenta los originales y evita el otro. Pero puede darse el caso, pongo un ejemplo de una persona que tenga una visa propia, porque sea una visa profesional, por ejemplo. Allí con esa visa profesional, el hecho generador va a ser el registro del título de la CNSI que descarga. Ese es el hecho generador. Y entonces quiere que en su cédula aparezca casado, que en su cédula aparezca casado, que en su cédula aparezca el número de apellido de sus padres. Entonces va a llevar las copias de estos documentos. Pero para hecho generador es el original. Ojo con esto. Otro elemento fundamental en su proceso de orden de cedulación va a estar en que en caso de que sea renovación por pérdida, usted debe poner también en su carpeta la denuncia respectiva que hizo de la pérdida de su cédula. Y el costo de este trámite es de $10. El costo arancel consular de este trámite son $10. Si cumple con todo esto que hemos explicado, usted va a tener su orden de cedulación. Ahora bien, después que tengo mi orden de cedulación, ¿qué va a pasar? Después que tengo mi orden de cedulación, registro civil. Previa cita. Registro civil. Vuelvo a explicar lo mismo. Aquí hablamos generalidades. Hay registros civiles donde usted no tiene necesidad de sacar una cita porque va y lo hace, ¿verdad? Pero registro civil, previa cita. Y entonces, ¿qué usted va a llevar al registro civil? Al registro civil usted va a llevar el documento oficial que le da el Ministerio de Relaciones Exteriores de orden de cedulación. Al registro civil usted va a llevar la copia de su pasaporte, la copia de su visa, su pasaporte original. Usted lo va a llevar al registro civil. Bien. Y entonces en el registro civil, los datos del estado civil y los datos de filiación, de consanguinidad de sus padres no son declaratorios. ¿Qué significa que no son declaratorios? Que no es que yo vaya al registro civil y porque ya está puesto en la orden de cedulación, yo diga soy soltero o mejor dicho, soy casado y este es el nombre de mi esposa, está puesto en la orden de cedulación, pero al registro civil tengo que llevar el original del certificado de nacimiento y el original del documento que demuestre mi estado civil, legalizado o apostillado y traducido según corresponda. Resultado final, su cédula. En caso que usted no lleve al registro civil, cuando usted va a sacar su cédula por primera vez indiscutiblemente, porque ya después si va a hacer una renovación le va a quedar en el registro civil. En caso que usted no vaya a sacar por primera vez su cédula y usted no lleve al registro civil su certificación de nacimiento original y usted no lleva al registro civil su certificado que le avala su estado civil y ambos como es extranjero estén legalizados por el MINRE o apostillados según corresponde y traducido, a usted le van a colocar en su cédula XXX donde aparecen los nombres de papá y mamá indiscutiblemente, y en el estado civil tampoco le va a aparecer el nombre de su cónyuge. Aquí no hay una contradicción, vuelvo a explicar. El primer proceso es para el Ministerio de Relaciones Exteriores, orden de cedulación. El segundo proceso es registro civil, pero los datos no son declaratorios, no es que yo lo diga y venga un documento, es que ellos te exigen que presente los originales. Como siempre digo aquí, tratamos generalidades. ¿Por qué generalidades? Porque indiscutiblemente, si usted es una persona que se amparó en un ciudadano ecuatoriano o un residente permanente, su matrimonio está inscrito en el registro civil. Si su matrimonio está inscrito en el registro civil, ya usted está en el sistema como casado. No necesita llevar al registro civil certificado de matrimonio. Ojo con esto, cada caso es un caso en derecho y cada proceso incluso va a tener sus propias características. Y con esto estamos un poco que explicándole el proceso de orden de cedulación, un poco que explicándole cómo usted va a transitar hasta tener su cédula, que es tan importante,
y los estamos acompañando. Como siempre les decimos, suscríbase, compártalo, dé like a nuestros programas y desde la consultora jurídica siempre junto a usted para acompañarlo, para asesorarlo, pero más que todo, para que usted tenga claridad de todos sus procesos. No pregunte, venga a nuestro programa, aquí está la respuesta. Un saludo.